Em, Ha estado hasta este momento saliendo un poquito dañadas las presentaciones, pero vamos a ver si esta ocasión sale bien. De todos modos, si por alguna razón se deja de ver la presentación, si cualquier otra cosa, les voy a pedir por favor que me avisen para que pueda corregirlo, ¿correcto? Este tema es un poquito largo, les voy a pedir por favor que pongan mucha atención, me detengan donde tengan dudas. Em, Vamos a ver si alcanzamos a verlo todo el día de hoy. Yo espero casi siempre alcanzamos, pero de todos modos cualquier cosa eh, este me dicen. Lo que vamos a ver a partir de ahora es el concepto del agua. Primero el agua del océano y luego el agua continental. Les recuerdo, bueno, para aquellos que vivieron esto, yo creo en la primaria tuvieron que haberlo visto. Recuerden que hay dos tipos de agua en el planeta, el agua salada y el agua dulce. El agua salada es la que se considera el agua de mar y el agua dulce es la que nosotros podemos consumir, que se da dentro de los continentes normalmente. Eh, bueno, todos los detalles los vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver nada más lo que es el agua oceánica, ¿correcto? Para empezar vamos a hablar precisamente del agua, el concepto de la hidrosfera. En todo el agua, es toda el agua que se encuentra en el planeta Tierra. Pues básicamente se encuentra en tres estados de la materia. Ustedes ya lo conocen, ya deberían saber cuáles son los tres estados del agua. Tuvieron que haberlo visto en ciencias naturales en algún momento. Los tres estados del agua es líquida, aquí podemos ver, en océanos, mares, lagos, ríos y aguas subterráneas. Tenemos el agua en estado gaseoso, que es el vapor de agua, las nubes y la atmósfera, y sólida en los témpanos de hielo y icebergs, ¿sí? Ustedes ya vieron esto, por eso es que lo pasé rápido. El planeta tiene el agua normalmente en tres estados, otra vez. Es el agua que tenemos en el océano, en lagos, en ríos, en pozos, en agua subterránea, en diferentes lugares que nosotros tenemos. Em, También tenemos el agua de las nubes, también tenemos el agua de la neblina, la humedad, el vapor de agua que tenemos cerca, todo eso es parte de la hidrosfera. Y por supuesto también en los polos, los icebergs, los témpanos de hielo, el agua congelada, donde se encuentra muchísima del agua de este planeta. Ujú. Yo creo que todos ustedes sabían esto, no creo que esto es una de esas cosas muy muy básicas de la primaria. Yo creo que los tres estados del agua es una de las cosas que primero les enseñan en ciencias naturales, ¿correcto? Es el agua, junto a otros elementos, lo que han permitido el desarrollo de la vida en el planeta. Les recuerdo, por ejemplo, si ustedes vieron también parte de lo que es la evolución en biología o vieron el desarrollo de las especies, ustedes recordarán y les habrán comentado que básicamente todas las especies empiezan en el agua, empiezan en una especie de sopa que se dio al principio del tiempo en el planeta, donde se desarrolla precisamente la vida, y es mucho tiempo después cuando las primeras especies empiezan a buscar tierra seca, pero es el agua la que permite entonces este desarrollo de la vida. Em, lo que vamos a hablar el día de hoy es del agua oceánica, ¿sí? Que es la que abarca la mayor parte de la superficie del planeta. Casi todo el planeta es agua, jóvenes. Si ustedes ven aquí el mapa, yo creo que ya lo habían visto varias veces. Pues básicamente todo lo azul que estamos viendo aquí es el agua oceánica. Básicamente todo el planeta está compuesto por agua. Ajá. Y la mayor parte del agua se encuentra en el hemisferio sur. Recuerden que, lo habíamos mencionado, el planeta se divide en dos. Este es el hemisferio norte, este es el hemisferio sur. Y se dan cuenta, todo lo de acá abajo, todo esto de acá abajo,
es casi pura agua. Tenemos pura agua en la parte de abajo. Y tenemos mucha más tierra en la parte del norte, pero aquí está, ¿correcto? Entonces 61% del agua está en la parte del hemisferio sur, 39 está en el hemisferio norte. Ujú. Aquí es una buena manera de ver em, también los océanos, pero ahorita vamos a checarlo con un poquito más de forma. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? No, maestro. Bueno, vamos a seguirla entonces. Todo lo que le llamamos océano son las grandes masas de agua del planeta. Los dividimos en cinco, ¿sí? Cinco son los océanos principales. ¿Han escuchado ustedes de los siete mares? Los siete mares no son los siete océanos. Los océanos básicamente son cinco nada más. Los que nosotros conocemos más porque estamos pegaditos a él es el océano Atlántico, que es todo esto. El océano Pacífico, que es el que toca Michoacán, por ejemplo, que es esta parte y hasta acá también en esta otra parte, ¿sí? El océano Índico, que es todo esto, o sea, toda esta parte del océano. El Antártico, que es todo esto, y Ártico, que es acá arriba, aunque no lo puso completo, pues sería básicamente toda esta parte, ¿correcto? Son los cinco océanos, es importante a lo mejor que los tengan en la memoria, no se los voy a preguntar yo como tal, pero sí es importante que sepan por lo menos cuáles son los dos océanos que le tocan a México, que es el Atlántico y el Pacífico. ¿Sí? Son dos de los océanos más grandes. El Atlántico es el que cruzó Cristóbal Colón para llegar a América. Este es el océano de descubrimiento. De aquí para acá es cuando ustedes quieran ir a Japón. Bueno, se van desde México, pueden llegar fácilmente acá a las islas japonesas. O en este caso, el océano Ártico y el Antártico son las partes donde pues está demasiado frío y es nada más para llegar precisamente al polo norte o al polo sur. Ajá. Otra vez, Atlántico, Pacífico y Ártico y Antártico, ¿correcto? Continuamos. El agua oceánica no solamente se ubica en los grandes océanos. Hay algunas partes del océano que están interrumpidas por la Tierra o que tienen contacto con el continente. Cuando tienen este tipo de contacto, nosotros llegamos a tener tres tipos de aguas oceánicas. Estos tres tipos de aguas oceánicas son los mares, los golfos y las bahías, ¿correcto? Estas tres cosas que tenemos aquí abajo, mares, golfos y bahías. Todos estos los vamos son fáciles de entender y esto a lo mejor sí se les va a preguntar, así que les voy a pedir por favor que vayan tomando notas. Otra vez, cuando el agua oceánica tiene contacto con el continente o está entre los continentes, es cuando nosotros consideramos el agua oceánica, ¿correcto? Perdón, tenemos mares, golfos o bahías. Disculpen. Entonces, continuamos. ¿Qué es un mar? Los mares son porciones aisladas del océano que están limitadas por tierra firme, alguna isla o levantamientos de relieve oceánico. ¿Sí? El caso más conocido, el caso más famoso, es el mar Mediterráneo que tenemos aquí mismo, que les puse aquí en esta imagen. Esto que ustedes ven es un mar, es uno de los mares más importantes del mundo, que es el mar Mediterráneo. ¿Cuál es la forma en la que nosotros tenemos dividido o cómo sabemos que es un mar? Pues básicamente por este pequeño estrecho que ustedes ven aquí, ¿sí? Esto que estoy dibujando aquí cerquita. Este es el famoso estrecho de Gibraltar. Aquí en esta parte no solamente está súper pequeñita la entrada de agua, sino que aquí hay unas como montañitas, hay un relieve elevado en esta parte que deja entrar mucho menos agua de lo que entraría en una zona normal, ¿sí? Entonces aquí el océano llega con mucha fuerza, choca con esta agua y ya acá llega
mucho más tranquila, ¿correcto? Esa es la cuestión por la que se llama mar, básicamente, porque no es básicamente, es como el océano en chiquito, por decirlo de alguna manera, ¿correcto? Como les decía, el mar más conocido es el mar Mediterráneo, es este que les puse, de hecho esta es la imagen que les puse aquí abajo, todo esto, ¿sí? El mar Mediterráneo tiene nada más esta pequeñísima entrada de agua, lo que hace que todo el mar de acá es como si fuera un lago gigante. Es un agua tranquila, navegable, fácil de dominar, digamos de alguna manera. Y eso es lo que ayudó muchísimo a la formación de la civilización. Lo van a ver ustedes en historia cuando vean todas las culturas del Mediterráneo, que es Grecia, Roma, Fenicia, etcétera. Todas estas culturas se hicieron gracias a que podían navegar, porque el mar Mediterráneo es un agua mucho más tranquila, precisamente porque aunque es agua oceánica, aunque es agua salada, es un agua mucho más fácil de navegar. Otro ejemplo aquí mismo en Europa, pero acá está el Mediterráneo acá abajo, pero que también pone como ejemplo, es el mar Báltico, ¿sí? El mar Báltico está básicamente, es una pequeña porción del mar que está bloqueada con esta parte que es Dinamarca, y entra muy poca agua en comparación con el agua oceánica. Y aunque este es un mar muy frío, también les permitió la navegación y el trabajo a los pescadores de esta zona. ¿Correcto? Son dos ejemplos de mares. No sé si hay alguna pregunta, alguna comentario, alguna duda. No, no, maestro. Bueno, No, maestro. este es un mar, estos son los mares, nosotros tenemos nosotros no tenemos mares, nosotros no tenemos golfos, ahorita les voy a explicar qué es entonces un golfo. Este es el Golfo de México, por cierto, esta imagen que ustedes ven aquí. Un golfo son aguas que se adentran, aquí puse un error, esto no debería, aquí esto, táchenlo, es agua que se adentra a tierra firme entre dos cabos. Sí, que los cabos básicamente son salientes de agua a tierra firme hacia el mar. También se le conocen a los cabos como penínsulas. Probablemente ustedes habrán escuchado la palabra península. Una península o un cabo son estas porciones de tierra que salen desde el continente hacia el mar. Y generalmente el Golfo es esta periodo de agua, esta cuestión de agua que es más fuerte que el mar, que tiene más fuerza que el mar, que llega con más fuerza porque llega más agua, pero que también está bloqueado del agua oceánica como tal. Ejemplos de golfos, pues, es el Golfo de México, es el que nosotros tenemos aquí. Este es un cabo, esta es una península, esta es la península de la Florida, y esta es una península, la península de Yucatán. Ujú. Y el Golfo, pues básicamente es esta agua que tenemos, que entra del Océano Pacífico, que entra del Mar Caribe, ¿sí? Y es agua que se interrumpe precisamente de la entrada del océano por estas dos. Maestro, se me eh, fue el internet. y entonces, ¿cómo me puedes hablar? Es que se me lo puede repetir la otra. Ah, ok, no había entendido, pues me dijiste, se me fue el internet, yo entendí que ya se te había ido completamente. No, pues es que si no avanzo, no termino, te recomiendo, pues, le eches una mirada a la repetición ahorita, al video. Porque sí, sí, no tenemos mucho tiempo, nada más me dan 40 minutos, tengo 20 minutos y estamos, digamos, con tiempo. Maestro, Dígame, gracias. ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es pues esta entrada de agua del océano interrumpida por dos penínsulas. Las penínsulas interrumpen, que no permiten que entre el agua con mucha fuerza, y lo que tenemos precisamente es agua un poco más fuerte, con más vida, precisamente porque viene más agua del océano,
pero al mismo tiempo no es un agua tan tranquila como en los mares. Otro ejemplo de un golfo que nosotros tenemos, que es menos conocido porque no lo llamamos así casi siempre, es el famoso Golfo de California. El Golfo de California está entre la península de California, que es toda esta, ¿sí? Y el estado de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Pues básicamente es agua que entra del Océano Pacífico con mucha fuerza, pero acá está mucho más tranquilo. Golfo de California, por ejemplo, es un lugar muy famoso porque es un lugar donde el agua entra con tan poca fuerza, pero sigue siendo agua oceánica del Océano Pacífico, que es ahí, por ejemplo, donde se da la gestación y la reproducción de las ballenas. Por ejemplo, las ballenas que están en el Océano Pacífico, que ocupan mucho espacio, cuando necesitan este como refugio, se entran al Golfo de California para hacer la reproducción, para poder reproducirse, para que sus crías estén seguras, y ya que tienen cierto tamaño, que ya crecieron, regresan otra vez al Océano Pacífico. ¿Sí? Esa es la cosa que tienen los golfos, esta es la cosa que tienen los mares, que es como una especie de refugio en un océano muy violento, que los océanos son muy fuertes, tienen agua constantemente en movimiento. Los golfos son como estos refugios de agua tranquila dentro del océano. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? No, maestra, como que Correcto. no, maestro. Maestro. Bueno, seguimos. Las bahías son entradas de agua oceánica que sirven, que más pequeñas que como los cabos, sirven como puerto para los barcos. Esta es básicamente en el océano. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la mayor parte de las bahías está el agua de océano y hay como una pequeña entrada, ¿sí? Nada más. Entonces, es pues básicamente eso, ¿no? Hay como una especie de pequeño puerto en esta parte. Si ustedes ven aquí como lo puse, hay esta entrada de agua como interrumpida y lo que permite es precisamente hacer puertos porque aquí el agua llega con menos fuerza. De la misma manera. Esta es la más sencilla. Si ustedes han ido a cualquier playa de México, la mayor parte de las playas de México son bahías, son pequeñas bahías. Si ustedes han ido a Acapulco, Acapulco es una de las principales bahías de México, fue uno de los principales puertos durante mucho tiempo. Si han ido a Zihuatanejo, si han ido a Ixtapa, también de la misma manera. Dígame. Bueno, entonces básicamente lo que ustedes tendrían en este caso es como estos pequeños puertos. Ajá. Ujú. Estos ejemplos más claros, más fáciles de ver, ¿sí? Esta es la bahía de Acapulco justamente. Em, pues si tú vas en un barco, en este caso, te metías aquí y en esta parte que es como un hueco, como una interrupción entre la mar y la tierra, y es donde tenías tu puerto. Y otro ejemplo es Ixtapa en Guerrero, que también es una de las playas favoritas de los michoacanos. Si ustedes ven aquí incluso el agua está mucho más baja. Si ustedes pueden verlo porque el agua de mar aquí se ve muy azul, que quiere decir que está muy profunda. Aquí hay como una franja de tierra y acá es un agua mucho más ligera. Y esto es lo que permite precisamente que aquí pudieran llegar los barcos con mucha más facilidad. ¿Sí? Nada más había que tener cuidado de no vararse aquí con la piedra, ¿correcto? Esta es una bahía, espero que quede claro porque seguimos. Em, el agua de mar se clasifica principalmente por su química, ¿sí? Em, ¿Qué tipo de agua de mar tenemos? Va a depender básicamente de sus químicos. Entonces, nosotros vamos a considerar estas tres cosas para considerar qué tipo de agua de mar tenemos, ¿sí? Este ejemplo que estoy poniendo aquí, esta muchacha flotando, este es el mar muerto, ese famoso mar muerto, a lo mejor ustedes habrán escuchado de él. Es un agua tan densa que la gente no se hunde,
Por eso esta persona está flotando aquí en el agua sin ningún flotador, ¿sí? Eh, si ustedes ya vieron un poco de química en ciencias naturales, no sé si yo en química ahorita, les habrán explicado que la densidad, no quiero ponerme a explicarles porque no acabaría, pero pues básicamente, ahorita lo vamos a ver, pues en este caso el agua está tan llena de minerales que ya no puede disolver nada más, ya no puede permitir la entrada de más y por eso los cuerpos de las personas que entran a este mar es pues un mar flotante, es básicamente flotan, ¿correcto? ¿Qué es la salinidad del agua? Esto es importante, les voy a pedir por favor que si tomen la captura de pantalla o que tomen la nota, nada más no se tarden mucho porque todavía me faltan muchas diapositivas. ¿Qué es la salinidad? Es la cantidad de sales disueltas en el agua del océano. Estas sales son minerales que surgen de los volcanes submarinos y la erosión de las rocas oceánicas y continentales. Se vuelve más salada mientras más calor del sol exista en la zona. En promedio, el agua oceánica tiene 35 gramos de sal por cada litro de agua. Aquí podemos ver unas rocas de sal que se forman en mares muy salados. Estos son rocas de sal. En mares muy salados que se forman precisamente del agua que se evapora, del mar que se evapora y que se queda nada más el puro mineral. Seguramente vieron esto naturales. El agua de mar es salada. Es tan salada que si ustedes la consumen se pueden llegar a enfermar, a vomitar o incluso a la muerte. Una persona que toma mucha agua de mar pues no lo soporta el cuerpo y puede llegar a sentir un shock. El agua de mar, pues la sal de mar básicamente es piedra. Son minerales de la roca que se rompe del fondo del océano o que se rompe de la roca digamos en las costas, en los litorales, y se mezcla con el agua, se convierte en esta sal, ¿correcto? 35 gramos de sal por cada litro de agua significa que es básicamente ya no se puede beber, ¿correcto? Voy a continuarle porque tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos nada más para aquellas personas que no hayan apuntado, pues más o menos vayan apuntando. No hay mucho que decir al respecto, jóvenes. Si ustedes han ido a la playa y se han hecho, les dio una revolcada del mar, se hicieron un trago de agua salada, se sintieron enfermos seguramente. Entonces, esto es lo que ustedes pueden ver. En lugares muy salados puede llegar a ser incluso letal un trago de agua. Muy en alta mar, por ejemplo, el agua es exageradamente salada, ¿correcto? Continúo, ahora sí, la temperatura es el grado de calor del agua. Consideramos el agua oceánica que es más cálida mientras más cerca del ecuador y más fría si se acerca a los polos. Recuerden lo que ya habíamos visto cuando vimos un poquito de la posición del planeta. Bueno, trato de hacer un círculo. Recuerden que la luz del sol llega de forma más directa al centro del planeta y más tardada en las orillas. Por lo tanto, el agua se calienta por el sol principalmente, aunque el agua de mar también puede ser caliente gracias a los volcanes submarinos, gracias a la salida de volcán de lava o de magma del fondo de la Tierra, básicamente. Pero generalmente nosotros debemos entender que mientras más al norte es más fría el agua, mientras más al sur más fría el agua y mientras más cerca del centro más cálida, ¿correcto? No hay mucho que decir al respecto. Continuamos entonces. Esto se debe a lo que les decía, yo no me acordaba que tenía esta diapositiva. Cerca del centro del planeta hace más calor debido a que los rayos del sol llegan de forma más directa, no así que en los polos que tarda mucho más. Esto, por ejemplo, es el ejemplo también del verano y el invierno. Aquí podemos ver en la parte del verano, normalmente es porque la Tierra está inclinada un poco más para acá y nosotros en la parte del hemisferio norte tenemos más directamente los rayos del sol. Nosotros estamos en este momento acá abajo, ¿sí? Nosotros estamos acá abajo.
Estamos en el momento en el que la temperatura de nuestro planeta llega más tardada porque nosotros estamos en otoño, ¿correcto? Entonces estamos en esta parte, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que mientras más cerca del centro, más calor del sol les llega, mientras más lejos de el centro, menos calor, ¿correcto? Continuamos. La densidad es la combinación del calor y la salinidad. El agua, mientras más salada y más fría, será más densa, mientras más cálida y menos salada, será más ligera. Es por esta variación de densidad que el agua oceánica se mantiene en constante movimiento, pues mientras más pesada sea, tenderá a irse hacia el fondo y mientras más ligera se irá hacia la superficie. Esto a lo mejor es lo más complicado de entender. No sé si se entiende más o menos esto o no. ¿Hay alguna pregunta? No, maestro. De todos modos, les voy a No, explicar maestro. brevemente. No, maestro. Les explico de todos modos para aquellas personas que no entendieron muy bien. Pero ustedes recordarán, si ustedes avientan un tabique al agua, ustedes saben que el tabique del agua se va a ir hacia abajo, ¿no? Eso es obvio. Si ustedes avientan un pedazo de madera o un corcho, generalmente va a flotar. Lo que está pasando con el agua es que si el agua está muy llena de minerales, hagan de cuenta que el agua se vuelve pesada. Entonces el agua se va hacia abajo, ¿sí? El agua pesada se va hacia abajo. Y si el agua pesada se va hacia abajo, como el agua ligera no puede ocupar el mismo espacio que el agua pesada, el agua ligera se va hacia arriba. No hay mucha ciencia con esto, jóvenes. Probablemente ustedes hicieron el ejercicio con el agua y el aceite. No sé si ustedes hicieron ese experimento en la primaria, que les dijeron pongan en un vaso de agua un poco de aceite y el aceite inmediatamente se separa y se va hacia arriba del vaso de agua, precisamente porque el aceite, aunque es líquido, es un líquido más ligero, es menos denso que el agua, entonces se separa, ¿correcto? Pero si ustedes avientan arena en ese vaso de agua, la arena que es más densa se va a ir hacia abajo. Ustedes si habrán hecho un agua de horchata ahí en su casa o si habrán preparado un agua de guayaba ahí en su casa, también si no la agitan, ustedes se darán cuenta de que la guayaba disuelta en el agua se va hacia abajo normalmente o se va hacia arriba dependiendo del caso, dependiendo de la fruta, que el agua más pesada. Esto se debe precisamente a las diferentes cuestiones de densidad. En el caso del agua, lo que provoca precisamente es que el agua más pesada se vaya hacia abajo y el agua más ligera se vaya hacia arriba. ¿Qué hace que una cosa sea ligera? El frío y los minerales que tengan. Si un agua fría es un agua más con moléculas más compactas y por lo tanto se hace más pesada y se va hacia abajo. Esto lo van a ver ustedes cuando vean física básica en física tendrían que verlo. Entonces, pues no sé, yo creo que esto lo van a ver con un poco de calma más adelante. ¿Correcto? Vamos a terminar con tres movimientos del agua. Esto ya es cortito, ya no vamos a tardar demasiado, jóvenes. El agua de mar tiene tres movimientos principales, que son las corrientes marinas, las mareas y el oleaje. ¿Sí? Las corrientes marinas, esto es lo más complicado. Las corrientes marinas son flujos de agua submarina en los que el agua pasa de temperaturas cálidas a frías, regulando el movimiento de las especies marinas y la temperatura del planeta. Como ya se dijo, se deben al movimiento de rotación y traslación de la Tierra, sumado a los cambios de densidad y temperatura del agua. ¿Sí? Aquí lo tenemos ejemplificado muy simple, jóvenes. El agua cálida generalmente busca irse normalmente tiene una corriente que va hacia las zonas más frías y una vez que se enfría el agua fría se busca calentar, entonces baja hacia las zonas más calientes. Y entonces tenemos este flujo constantemente del agua. ¿A qué se deben? Jóvenes, pues básicamente piénsenlo en si ustedes agarran un vaso de agua y lo agitan constantemente con su mano, el agua va a generar círculos, ¿correcto? Esto lo habrán hecho ustedes muchas veces
Es lo mismo con el planeta. Recuerden que el planeta está dando vueltas constantemente, ¿sí? Está girando como si fuera un trompo constantemente. Entonces lo que pasa con el agua del planeta es lo mismo. Está tratando de, está llevándose el agua, está girando con el movimiento del agua. Esto sumado que se calienta y se enfría el agua en algunas partes, pues genera estos movimientos del agua submarina. El ejemplo que siempre les pongo a ustedes es que si vieron Buscando a Nemo, si ustedes vieron por ahí Buscando a Nemo en alguna ocasión, esta película de Disney, habrán visto que las tortugas viajaban en unas como túneles de agua. Esas son las corrientes marinas. Es una forma muy gráfica de explicarlas, pero básicamente son esas. Son grandes movimientos de agua oceánica que se hacen como unas especies de túneles, como ríos, por decirlo de alguna manera, bajo el agua. ¿Sí? Eh, ¿Queda alguna pregunta por aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, no, maestro. Bueno, continuamos. No, maestro. Las... No, maestro. Apaguen sus micrófonos cuando terminen de responder porque luego se hace un eco infinito. Las mareas son el ascenso y descenso del nivel del mar debido a la gravedad ejercida por el Sol y la Luna. Usualmente la marea sube en la noche y desciende en el día. Esta imagen que les pongo aquí que está se está intercalando son los niveles de la marea. La marea en la tarde y en la noche es mucho más alta el agua de mar, sube, y en el día generalmente baja. Ustedes si han ido a la playa, ustedes habrán notado eso. ¿A qué se debe? Básicamente recuerden que todos los cuerpos del universo generan gravedad. Entonces nosotros tenemos la luna y la luna está jalando también a los cuerpos hacia allá arriba. Pero como la fuerza del planeta es más fuerte que el de la luna, no puede elevarnos nosotros, por ejemplo. No podemos irnos volando hacia la luna. Pero los fluidos, como el agua, generalmente sí suben con el esfuerzo de la marea, ¿sí? O sea, el agua de mar sí sube un poco gracias a la luna, gracias a la influencia del sol. Por eso las mareas son mucho más fuertes cuando hay luna llena, sube muchísimo más el agua porque estamos más cercanos a la luna, ¿correcto? No hay mucho que decir al respecto, jóvenes. Este es el ejemplo más fácil que ustedes habrán visto. Lo van a ver también cuando vean, bueno, creo que no. Bueno, creo que no lo ven aquí. Pero si ustedes han ido a la playa, seguramente les habrán prohibido entrar al agua en la noche. No solamente porque está muy oscura, sino porque el agua sube. Entonces, de una idea de que el agua a lo mejor estaba 1 metro de altura a mediodía, en la noche puede llegar a estar a 2 metros, 3 metros de altura, precisamente por la subida de la marea. Entonces puede llegar a ser peligroso si ustedes no tienen cuidado, ¿correcto? Finalmente el oleaje son ondulaciones de la superficie del agua marina que se deben al viento, aunque se puede deber a maremotos y a la aparición de volcanes submarinos. Pues básicamente, y esto es fácil de entender, si tenemos por ejemplo el agua de mar y llega el viento choca con el agua marina y a la hora de chocar sube, ¿correcto? Dígame. Pues te puedo ir por mi cargador y me voy a desconectar porque se me va a acabar la batería. Y ahorita Ya vamos a terminar, jóvenes. Ya estamos, de hecho ya estoy sobre tiempo, ya voy a terminar. Si ya te tienes que desconectar, no hay ningún problema, ya nada más checa la tarea. Entonces nada más para que quede claro, es este movimiento que ustedes están viendo aquí en la imagen, no sé si lo puedan ver el movimiento, pues básicamente es el agua que choca, es el agua que, este movimiento como de olitas que se hacen, otra vez, si ustedes han ido a la playa, ya lo conocen, ya lo han visto, si han visto una película sobre el océano, lo han visto, si han visto películas de barcos, también lo han visto, etcétera. Es este movimiento oceánico que ustedes ven aquí en este momento. ¿Correcto? Eso sería lo de esta clase, jóvenes. Nada más les dejo por aquí las preguntas de la tarea. Ya no tiene otra clase ahorita, así que por eso me estoy tomando un poquito del tiempo. 4 preguntas, por favor. ¿Qué diferencia hay entre mares, golfos y bahías? ¿Qué es la salinidad del agua marina?
qué son las corrientes marinas y a qué se deben, y qué son las mareas y qué el oleaje. Si ustedes no pusieron atención o no captaron lo que yo les dije, jóvenes, recuerden que todas estas respuestas están en la página 62, 63 y 64. ¿Sí? Entonces no hay pretexto para que no lo puedan hacer. Recuerden hacerla con calma. No hay prisa. Yo no les voy a revisar esta tarea el día de hoy. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, necesitamos que vayan haciéndolo. Voy a detener